Venga, pues ahí estamos. María, bienvenida. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Ahí estábamos hablando antes de enchufarle a esto, que tengo bastante curro. Imagino que no sé cómo estarás tú, ahora me contarás. Estoy mirando, Eh, estoy mirando porque se me ha olvidado conectar el cable y voy por wifi. Espero que no se corte, pero bueno. Que, María, te voy a dejar que te presentes a la gente que te escuche, que sepa quién eres y voy a por mi café y luego hablamos, ¿vale? Venga, súper. Pues nada, yo ahí te voy contando. Y nada, pues mira, vengo del mundo, soy un poco atípica, vengo del mundo financiero, soy economista y nada, tengo más de 20 años de experiencia trabajando en el sector financiero, he vivido en varios países, estuve en Londres, allí empecé a trabajar en banca, trabajé en Santander. Volví a España, estuve en España como 4 años aproximadamente, me ofrecieron la posibilidad de ir a México a hacer un proyecto, 4 meses, y pues 4 meses se convirtieron en 7 años y medio. Allí me despidieron del Santander, en vez de volverme a España me quedé allí, monté mi primer emprendimiento, que fue un catering de comida, comida española para ser concretos, hacía croquetas, tortillas de patata, empanadas, gazpacho, etc, etc. Una experiencia que, bueno, luego te cuento porque fue bastante atípica. Y nada, estando allí me surgió la oportunidad de volver al mundo financiero haciendo un proyecto en una boutique de inversiones mexicana. Y entré a profesionalizar todo lo que era el equipo de ventas. Llega pandemia, me vengo a una boda, bueno, me vengo a una boda y llega pandemia. Me pilla la boda en España. Me quedo aquí atrapada 4 meses y a los 4 meses, durante esos 4 meses creo que a todo el mundo le pasó cambio de prioridades, decido que ya es hora de volver a España, me vuelvo a México 2 semanas, lo vendo todo, hago las maletas y me vuelvo para España sin trabajo y sin nada. Muy María Style, porque a Londres me fui a vivir así un poco también. Y nada, y luego la vuelta de la pandemia, pues llegué de 2020, estamos ahora en 2026, han sido 6 años un poquito montaña rusa, la verdad. Me meto a trabajar en un proyecto, mientras me reubicaba, me pongo a buscar trabajo, nadie me quiere contratar porque he estado demasiados años fuera y me penaliza no tener contactos en España, o sea, el colmo. Pero bueno, me reinvento, me muevo al mundo fintech, consigo un trabajo en una fintech, no me convence y entonces digo, a tomar por saco, me monto por mi cuenta. Y entonces en 2023 me lanzo con mi primer emprendimiento oficial, bueno, todo si tenemos en cuenta el catering de comida. Y entonces desde 2023 me dedico a consultoría, o sea, ¿qué hago? Monetizo mi experiencia, básicamente. Que es un poco lo que hace la gente que ya después de muchos años de carrera dices, ¿qué hago? Pues voy a vender lo que sé. Y entonces yo vengo de hacer desarrollo de negocio, estrategias comerciales. ¿Y qué es lo que vendo? Pues desarrollo de negocio y estrategias comerciales para pymes. Estoy enfocada en B2B y lo que hago es ayudar a pymes a crecer. O sea, les ayudo a montar toda la estructura comercial y tengo mucho vínculo con México, entonces sí hago muchas cosas entre España y México. O sea, trato de ayudar a empresas a ir para allá o a venir para acá. Ujú. Hace un año me monté otra empresa, tengo una socia, se llama Finanzas Lab y es como una combinación de mi vida anterior, porque hemos montado una escuela de educación financiera y nos dedicamos a dar talleres de educación financiera a personas no financieras. Los básicos, o sea, aprende a ahorrar, gestiona deudas, qué es una hipoteca, cómo ir al banco y gestionar tema de tarjetas, ahorro para la jubilación, aprende a invertir, o sea, los básicos para que puedas tener cierta libertad financiera y el desconocimiento pues no te ahogue ni te mate la vida, porque le pasa a mucha gente. Y en esas estamos, estoy con los dos negocios, el de las finanzas está de momento, llevamos un año, hemos empezado por la rama B2B y ahora después de Semana Santa vamos a lanzar un programa para particulares. Y es muy resumido todo, vamos, pero te puedo contar de todo, Ya de te todo. digo. Te da ya para escribir un libro, ¿no, María? ¿Ya Pues has un poco pensado? sí, la verdad, sobre todo mis experiencias en el extranjero. Ya te digo, que Eh, eso te da para escribir algo seguro, te iba a decir. eso. Porque
Mira, una cosa que me flipa de los que venís cuando hago lo del café, esto es una cosa que me he acabado dando cuenta con el tiempo, que es que, claro, como yo me levanto y a mí no me escucháis porque dejo el micro aquí, a Mm, mí no me queda más cojones que escuchar atentamente qué es lo que me estáis diciendo. Y es súper interesante porque cualquier otra persona ahí fuera, si tú te dedicas o has hecho temas de venta y demás, y sí. sabes de eso y desarrollo de negocio, lo principal en la venta es escuchar. Y es una cosa que em, te ayuda mucho a conectar realmente. Si tú escuchas realmente a la gente, conectas y te genera curiosidad qué es lo que te está contando. O por lo menos a mí, ¿no? Yo no entiendo esos vendedores que solo hablan, solo hablan, solo hablan y te cuentan cosas y no te preguntan nada, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante que me contéis ese minuto de que me voy al café porque me surgen un montón de preguntas. Tú me has contado ahí de manera súper resumida, que bueno, gracias a Dios, pues estamos empezando el episodio y ahora me vas a contar, pero primero, ¿por qué te vas a Londres, no? Que fue la primera salida que haces. O sea, te vas a Londres, Sí. además, la primera a trabajar allí sin experiencia aquí en España, ¿no? Bueno, ya había trabajado un poco, pero vamos, no tenía mucha experiencia, ¿eh? Bueno, es que te voy a contar esto y vas a flipar. La gente normalmente estudia la carrera y hay veces que es, no, pues me metí aquí, pues no sabía muy bien. O sea, yo, la verdad, desde que tenía 15 años, tenía clarísimo que quería trabajar en un banco. No me Ujú, preguntes por qué, porque no hay nadie financiero en mi familia. Nadie, absolutamente nadie. A mí me pusieron en el colegio la película de, yo es que soy un poco mayor, pero me pusieron la película de Wall Street, la de Michael Douglas, que luego hicieron como la versión esta de Lobo de Wall Street de Leonardo ujú. DiCaprio, que viene un poco de esta original. Y este tío era un magnate de las finanzas en Nueva York que trabajaba en la City, el Gordon Gekko y toda esta historia. Y yo dije, yo quiero trabajar en eso. Entonces yo estudié económicas, terminé la carrera, me hice un máster en finanzas y estuve aquí haciendo prácticas. Trabajé en un par de en una gestora, estuve en un banco haciendo prácticas y dije, yo me quiero ir al extranjero. O sea, yo me hubiera ido a Nueva York, pero claro, ahí necesitas visado y toda la pesca y dije, pues a Londres. Ahí todavía estaba en la Unión Europea, entonces era facilite. Y me largué a Londres a la aventura absoluta. Estuve 9 meses hasta que encontré un trabajo en banca. Pero me fui con un objetivo clarísimo. Estuve trabajando primero empecé vendiendo faldas escocesas en una tienda de estas de souvenirs que había en Oxford Street. Y, o sea, ahí sí que aprendí de vender, que flipas, o sea, además, era acojonante. Em, Tenían 5 dependientas y cada una éramos de una nacionalidad diferente y entonces cubríamos todos los idiomas del planeta prácticamente. O sea, había una rusa, yo española, o sea, español, una francesa y una chica que era de Bangladesh, pero bueno, que manejaba un poco idiomas de... O sea, era brutal. Entonces, claro, entrara quien entrara, siempre trincaban a alguien, y sin nombre, el inglés. Pero claro, a mí me mandaban con todos los que llegaban de Latinoamérica a comprar, les colocabas el kit entero. Y bueno, pues estuve 9 meses, luego me cambié a otra tienda, etcétera. Pero yo ahí, dale, que dale, mandando currículums todo el rato. Era la época, no había internet, yo me iba a un cibercafé y me ponía a mandar currículums y currículum en físico también, ¿eh? Em, Esto se ha perdido, ¿eh? Esto se ha perdido, efectivamente. Tú sabes lo que yo me hice, me imprimí 100 currículums de formato, o sea, de dependienta y me recorrí todas las calles de tiendas de Londres entregando mi currículum en mano al encargado de la tienda. O sea, así fue como encontré trabajo, ¿eh? No te creas tú que... Em, y cuando estaba, o sea, bueno, por medio me pasaron un montón de cosas. Tuve chinches, vivía en una casa, tuvimos chinches, tuve que tirar toda la ropa, vinieron a desinfectarnos del ayuntamiento, bueno, toda una movida. Y cuando ya decido que me voy a largar a España, porque llevo ya 9 meses y ahí no encuentro nada, de repente, o sea, y te juro que esto es verdad y lo tengo guardado, ¿eh? Yo me compro un billete de avión para volverme a España al que 10 de noviembre del 2004. El 9 de noviembre me llaman para hacer, o sea, bueno, me llaman el día 8, me llaman para hacer una entrevista en el Santander. Me voy a hacer la entrevista, salgo de la entrevista, me voy a una cabina de teléfonos, llamo a mi madre a cobro revertido y le digo, pues me ha ido bien, yo creo que, y mi madre, y le digo, bueno, no sé, vamos a esperar. Y me dice, pero mañana tienes un vuelo. Y digo, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa.
Estoy hablando con mi madre, me llaman de la agencia, la TT, me llaman y me dicen: "El puesto es tuyo, empiezas mañana". Y yo: ¿what? Entonces, llamé a mi madre y le dije: "Que no me voy, que me quedo". Y me quedé 5 años. Entré a Increíble. trabajar para ETT, luego ya me contrataron a los 5 meses y me quedé ya, pues, como casi 5 años en Londres. Eso son cosas de la vida. De hecho, ayer estábamos hablando por el grupo, ¿no? De Cybertalks, que bueno, uno de los miembros contó una anécdota, bueno, que había tenido un problema y tal. Y hablábamos sobre, yo dije que la vida se puede ver como que es injusta, ¿no? O como que hay veces Ah, sí, sí, que eso no, es o sea, que no, impresionante. no sabes por dónde va a venir, ¿no? Y decía Rafa también, que bueno, que la vida no es ni justa ni injusta, sino que las cosas pasan y también muchas veces depende también de cómo te lo tomes, ¿no? Pero Bueno, es que, que hay que, 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 que son cosas que pasan, ¿no? Que de repente tú dices, joder, es el destino, es que creo en Dios y creo que ha sido voluntad de Dios, ¿sabes? No sé, son cosas que tú dices, ¿cómo es posible? ¿Sabes? Ya me compro el billete y justo el día de antes, ¡pum! sí, o sea, a ver, a mí hay una frase que me encanta, que intento aplicármela mucho, que no sé de quién es, pero es, em, no son las cosas que te pasan, sino cómo actúas ante ellas. O sea, en realidad la vida no es lo que te pasa, sino es cómo actúas ante lo que te pasa. Porque puedes actuar de modo negativo o de modo. Es como lo del vaso lleno, vaso vacío. O está lloviendo, menuda mierda. O está lloviendo, me voy a poner a bailar debajo de la lluvia. O sea, es la actitud que tengas ante las cosas que te pasan. Sí, 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 Lo que sí. pasa que sí es cierto que lo de justo y justo, o el estar en el momento adecuado, en el lugar oportuno, no lo sé. Yo aquella vez, yo sí creo mucho en el destino, ¿eh? Yo creo que las cosas, y a mí, bueno, pues el destino para bien o para mal no es para bien o para mal, es el destino. No es ni bueno ni Ujú, malo, es lo que es. Em, Podía no haber ido a esa entrevista, o podía haber tomado yo la decisión de irme a pesar de todo. O sea, la ujú. elección fue mía, ¿eh? Sí, cualquier otro habría dicho, joder, ¿para qué voy a ir a una puta entrevista el día 8 si sé que me voy el día 10? ¿Sabes? Ya tengo el billete comprado, paso, ya me voy para Málaga, ¿no? Podría haber elegido esa comodidad que se puede decir, ¿no? Que podríamos decir, cualquier otro podría haber tomado esa decisión. O haber dicho, me voy igualmente. O sea, bueno, me quedé y la verdad es que obviamente esa decisión cambió todo el devenir de mi futuro profesional, que al final luego estuve 15 años trabajando en el Santander, o sea que. ¿Qué hiciste durante esos 15 años en el Pues mira, Santander? empecé en Londres, cuando empecé, Santander acababa de comprar un banco y yo empecé en la parte de relación con inversores. Fue una experiencia bastante interesante. Yo tenía 24, 25 recién cumplidos, o sea, los acababa de cumplir. Y tampoco tenía una super experiencia profesional. Mi jefe era también bastante inexperto, era español. Asumieron un departamento de relación con inversores y fue toda una experiencia de cero, porque él no tenía ni idea, porque, o sea, al final el banco nunca había hecho nada así. Los bancos que había comprado el Santander siempre había sido en Latinoamérica. Entonces hubo un choque cultural muy grande, porque la cultura anglosajona y la latina no tienen nada que ver a nivel trabajo. Luego había un tema de idioma bastante grande. Mi jefe hablaba inglés, pero tampoco hablaba un súper inglés. Entonces me usaba de comodín y me llevaba toda la. O sea, yo aprendí muchísimo, porque a mí el inglés me abrió la puerta, porque él me llevaba a las reuniones para tenerle como doble oreja, Ajá. ¿sabes? Lo que él no se enteraba, pues por lo menos que estuviese yo ahí y luego le hacía el resumen, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, llegué a tener relaciones bastante importantes, o sea, iba a reuniones con gente de la bolsa, o sea, fue una experiencia bastante interesante. Y luego, aparte de que yo dependíamos de Secretaría General, que dependía directamente de Emilio Botín, o sea, que para ser uno de mis primeros trabajos fue un guau, ¿sabes? Ya, ya, ya. El de responsabilidades, etcétera. Entonces, bueno, llevábamos todo el tema de la gestión de las bases de datos de los accionistas, organizábamos roadshows, pero el más pequeño, y estuvo muy bien. Ahí estuve 2 años y medio y ya me aburrí, y entonces ya empecé a moverme internamente. Le dije a mi jefe: "Oye, yo ya aquí no hay nada más que hacer, yo necesito algo más". O sea, necesito algo que me haga mover el cerebro. Y entonces justo estaban montando la gestora de fondos de inversión y, y entonces pues estaban buscando gente y entonces pues me entrevisté y me moví al mundo de fondos de inversión. Y ahí es donde ya he pasado todo el resto de mi carrera de Santander. Me moví ahí, estuve ahí como un año y medio en Londres
ahí ya sí era la única española, eran todos ingleses, y ahí sí tela, ¿eh? Hacía un tema, estaba en la parte de marketing y ventas, y hay una función que lo llaman investment writer, que es como que las personas que escriben los documentos de mercados, ¿no? Y me pusieron a mí de investment, o sea, la única española escribiendo los documentos de mercado en inglés. Aprendí mucho, me los corregía mi jefe, pero bueno, fue como algo surrealista. Y, y nada, ahí también me volví a España, un tema personal. Mi padre se puso muy enfermo. eh, le, o sea, le dieron, o sea, nos dijeron que estaba terminal, que era cuestión de tiempo. Y entonces yo les dije, dimito, yo me voy a mi casa y yo me voy a quedar aquí en Londres mientras mi padre se está muriendo en un hospital. Ya. Entonces, bueno, pues la verdad que ahí se portaron muy bien y me buscaron la posibilidad de moverme a España con el banco. Oh, Y en menos de un mes conseguí el traslado y me volví a España. Mi padre salió del hospital, estuvo 2 meses ingresado, no se murió, como yo decía, tenía más vidas que un gato mi padre, era acojonante. Y, y nada, y me quedé aquí estuve 4 años aquí en España. Entonces aquí me vine, ya estaba en el equipo de ventas, pues estaba en el área global, supervisábamos todos los países, hacía muchas cosas con Asia, porque Santander no tiene presencia en Asia. Y entonces nosotros lo que hacíamos, la función que yo tenía era también un poco buscar mercado en países donde no había presencia Santander para buscar oportunidades de negocio. Entonces era muy interesante porque hicimos muchas cosas en Oriente Medio, en Asia, temas de investigación de mercado. O sea, aprendí mucho. O sea, la verdad que el Santander, y lo dices, si conoces gente que trabaja en el mundo financiero, Santander vale mucho más que cualquier MBA. O sea, porque es un banco que te obliga a hacer lo que llaman el multitasking. O sea, haces de todo. Eres secretaria, eres directivo, haces informes, haces Excels, haces PowerPoints, haces de todo. O sea, de todo. Y todo el mundo hace de todo. O sea, Eso, es... eso es una cosa que yo creo que ahora tampoco mucha gente tolera, ¿no? O sea, yo lo que veo en, te iba a decir en los jóvenes, porque yo ya me considero un poco mayor, no soy un viejales, pero sí que veo como gente que viene detrás o que con los que he estado en la carrera que eran más pequeños, o sea, amigos que he hecho después, que sí que tienden a ver como que lo más rentable está en la especialización. Y yo creo que eso al final es lo que mata después a una persona, porque para la especialización es para lo que creo que están las máquinas, ¿no? Hace no mucho, te iba a decir, ayer creo, o antes de ayer, veía en un vídeo un chico que hablaba sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y decía que obviamente hay gente que como que le tiene miedo a las máquinas, a los ordenadores, a la tecnología, porque eh, no la conoce, igual que el que le puede tener miedo a, yo qué sé, los que sean racistas es porque no entienden la cultura de la otra persona, ¿no? Los que sean homófobos es porque no entienden cuál es el sentimiento y qué es lo que tiene esta gente, ¿no? ¿Por qué funcionan así? ¿Por qué piensan de esa forma, ¿no? O por qué tienen esos gustos. Y hay gente que realmente no lo entiende y pasa con la tecnología, ¿no? Y decía el tío que em, la tecnología al final no la vamos a poder evitar, o sea, tarde o temprano la tienes que asumir de una forma u otra, o la asumes o te desplaza, una de dos. sí, es lo que te iba a Y, y la tecnología precisamente lo que nos permite es conseguir ese multitasking, ¿no? Conseguir ese... No tienes que estar especializado en nada. Bueno, el que está muy especializado en algo, muy profundamente especializado, como me pasa a mí, por ejemplo, con el tema de las humedades, es verdad que hay veces que tú ves que hay cosas del ChatGPT que te dice que no son correctas, obviamente, y solo un especialista bueno va a poder detectarlo, pero aparte de ser un especialista en eso, me permite ser un generalista en todo lo que quiero, ¿no? Entonces, si hay alguien que nos esté escuchando que esté obsesionado con ser especialista, no sé qué pensarás tú, María, yo creo que tienes que ser especialista en una cosa y generalista en todo lo demás, pero no puedes olvidarte de que también tienes que saber de todo lo demás porque es un Sí, complemento muy bueno. sí, es que, espera, o sea, a ver, yo lo llamo los compartimentos estanco. Hay gente que es como que, no, yo me sacas de mi compartimento estanco, de eso que yo sé hacer y no me hables, porque cortocircuito, porque no tengo ni idea. Y eso es peligroso precisamente por eso. Y luego es peligroso porque la vida da muchas vueltas y si la vida te desplaza porque tú te especializaste en hacer tazas, imagínate, yo solo sé hacer tazas.
Bueno, pues, o sea, las de tazas, pero imagínate que dejan de existir las tazas, que o sea, hola. Y aparte de que según uno va evolucionando y sobre todo cuando trabajas y tú vas teniendo más responsabilidad, o sea, y ya no te hablo de emprender, o sea, luego si quieres entramos en la parte de emprender, en emprender tienes que saber de todo al principio. O sea, no puedes ser, yo solo sé imagínate cuando hacía las croquetas, solo sé hacer croquetas. Pues hombre, hacía croquetas, hacía balances, hacía compras, hacía de todo. Hacía marketing, hacía Instagram, o sea, en fin. Pero sí es cierto que yo veo muy bien que cuando empiezas tienes que ser especialista en algo, de cuando eres joven, pero luego tienes que ir aprendiendo todo lo que lo rodea, porque eso te va abriendo las miras de que el mundo son engranajes de cosas, o sea, el mundo profesional y todo. Entonces no es tu compartimento estanco, tu compartimento estanco forma parte unido a otro compartimento estanco y a otro y a otro y a otro, y todo ese engranaje forma un algo más grande. Entonces, eh, yo lo veo como hay que saber de todo, también en la justa medida, porque pues tenemos la capacidad que tenemos, el tiempo que tenemos y el cerebro que tenemos. O sea, no podemos ser, a no ser que seamos superdotados y sepamos de todo, pero eso es muy complicado. Entonces, yo creo que sí hay que saber mucho de una cosa, pero rodearlo de un poco de todas las demás, que es un poco lo que estabas diciendo tú, que a lo mejor cuando empiezas a trabajar y te crees que, de hecho yo creo que ahora, igual me equivoco, pero ahora cuando la gente está estudiando, sí hay ahora cada vez más carreras como más específicas, ¿no? En plan de experto en código de no sé qué, experto en, y le sacas de ahí y perdón, pero se hacen caca, o sea, la Sí, verdad, o eso sea, en programación pasa mucho. Yo no, o sea, yo no sé nada de programar, pero sí sé que existen tampoco, diferentes lenguajes, ¿no? Para programar aplicaciones de Apple, por ejemplo, o del iPhone, creo que un Swift, después está el HTML, después está el JavaScript, después está el Python, después está no sé qué. Lo que he estado viendo y leyendo con el tema de la inteligencia artificial, que me sale mucho porque la uso mucho, es que al final esos puestos más especializados, que son de programación, son los primeros que se han descartado. O sea, ya tú usas la inteligencia artificial para programar y aunque igual no esté súper depurado como te lo podría hacer un programador, la estructura base te la monta la inteligencia artificial y muchos programadores se encargan solo de depurar eso, filtrarlo bien y perfeccionarlo, ¿sabes? Entonces, es una cosa, ya hemos llegado a conseguir ese 80-20 de Pareto, ¿no? Que te puede ofrecer la inteligencia artificial en cosas muy especializadas como esta, ¿no? Y lo del rol generalista, por cerrarlo, María, tú seguro vas a dar una opinión más experta que yo porque tienes más experiencia que yo y has visto más mundo que yo, pero creo que esa visión más generalista al final es lo que te da la capacidad de entender por qué lo que tú haces, esa especialidad, tiene un sentido o tiene valor. Al final, yo creo que tú no puedes entender por qué existen los ríos o por qué existe el mar si no conoces el ciclo completo de la lluvia, ¿no? Por poner un ejemplo. Y hay gente que solo se especializa en saber sobre el río y hay gente que solo se especializa en mares, ¿no? Y creo que ese ejemplo es muy ilustrativo y me gusta pensarlo siempre que hablamos de este tipo de cosas. Pero vale, tú te vienes para España y cómo surge lo de México, me dijiste que era, ¿no? sí, me vengo, estoy en esta parte global, de hecho hay un movimiento, porque yo me vengo, soy siempre he sido muy, muy, muy oportuna con todo. Me vengo en noviembre de 2008, o sea, en un momento muy bonito. Sí, sí, sí. Plena crisis, de hecho, yo viví estando en Londres, o sea, fíjate yo trabajando en el mundo financiero, que además me gustaba mucho. Em, o sea, a ver, lo que voy a decir no es que me gusten las crisis, pero para alguien que trabaja en ese sector, todas esas, o sea, eso genera como te da una adrenalina que flipas. O sea, una crisis hace que, pues, sobre todo si trabajas en cosas de mercado. Yo viví cuando quebró Lehman Brothers, yo todavía estaba en Londres y yo viví la salida de la gente con las cajas en la calle. Es brutal, o sea, es parte de la historia. O sea, al final estás viviendo parte de la historia y lo vives desde cerca porque trabajas en ese medio. Ya. O sea, te puedo contar historias terroríficas de gente que conozco. Pero bueno, no es el caso ahora. Yo me vuelvo en noviembre del 2008, o sea, tengo la suerte de que me podían haber mandado a la calle.
Entonces yo aquí estoy 4 años y en esos 4 años, claro, yo ahí estabas calladito y sin levantar mucho la voz, porque la cosa afuera estaba muy jodida. O sea, en la calle hacía mucho frío porque estaban despidiendo gente a cascoporro en todas partes y la crisis no había llegado o sea, en España todavía no había llegado, porque el punto álgido en España fue en 2011, 2012. Ujú. Eh, entonces, 2012 finales, em, dentro de Santander tienen un programa que lo llamaban Mundo Santander y es te ibas a otro país a hacer algún proyecto de buenas prácticas, ¿no? Entonces, a mí mi jefe me ofrece la posibilidad de irme y me dice, o sea, nos han dado una plaza y he pensado en ti. Y me gustaría que te vayas, que yo estoy preparando unos informes de inteligencia de mercado y me dice, me gustaría que vayas a México porque tienen ahí un cacao, bueno, me propuso ir o a México o a Inglaterra. Y yo le dije, hombre, sabes que he vivido en Inglaterra, no me mandes a Inglaterra, déjame ir a otro sitio porque por lo menos así conozco mundo. O sea, no sé, volver a ir al lugar del que vengo y que ya conozco a toda la gente y puedo resolver los problemas por teléfono porque el que tiene que hacer esto era mi jefe. Y bueno, pues así surgió la oportunidad de ir a México y allí que me fui. Yo me fui 4 meses, o sea, era un programa, era 4 meses, el proyecto duraba 4 meses y cuando yo llevaba allí un mes y pico, a las 2 semanas de llegar, yo dije, esto a mí me gusta mucho. O sea, tienen una vibra diferente los mexicanos. No sé cómo explicarlo, pero a cualquier persona que le preguntes que haya ido a vivir allí, te va a decir lo mismo. Tienen algo, hay algo que te atrapa y no sé qué es. Pero yo llegué y ahí a las 2 semanas era la persona más feliz del planeta. Y al mes y medio me ofrecieron quedarme, había una vacante en el equipo de ventas y el CEO un día me dijo, ¿y por qué no te quedas? Y, o sea, me empezó como pues a tirar los trastos. Y yo le dije, pues no me lo digas 2 veces. Y me dice, pues si lo quieres, el puesto es tuyo. O sea, fue un poco así. O sea, y yo le dije, pues. Y entonces se quedó así como en el limbo. Y de repente un día me fui a su despacho y le dije, oye, que yo iba en serio. Y me dice, no, no, yo también. Y le digo, vale, pues vamos a ver. Y entonces me hizo una oferta en un post-it. O sea, yo me acuerdo perfectamente que me hizo la oferta monetaria, me la hizo en un post-it. Me dijo, vale, pues te ofrezco esto. Y yo dije, bueno, y entonces estuvimos ahí, negociamos un poco en el post-it y me dijo, lo único que sí es, yo no voy a mover un dedo por la que te vengas, porque yo no me voy a pegar, porque yo estaba en el área, yo estaba en la división global. O sea, España era la globalidad y él era local. Y me dijo, yo no me voy a España a pegar con la globalidad para robarles un empleado. Y, ¿sabes? Entonces, si lo quieres, muévelo. Si te dan el ok, yo muevo la maquinaria aquí. Pero yo no me, o sea, yo no me dedico a robar empleados, ¿sabes? Porque claro, el jefe le iba a hacer una putada. Ya. Entonces yo llamé a mi jefe, y mi jefe era brasileño, y mi jefe me entendió perfectamente, porque cuando eres extranjero y estás viviendo de extranjero en otro país, entiendes el mood del extranjero. Y me dijo, te apoyo plenamente, y entonces pues se empezó a mover la maquinaria, yo terminé el proyecto, me volví a España, y ya se inició todo el trámite de recursos humanos, y nada, me volví, bueno, tuve ahí percances, o sea, te digo que siempre me pasan cosas. Cuando ya tenía el billete comprado, tuve un esguince y no me pude ir porque me dijo el traumatólogo que me podía dar un trombo en el avión porque tenía el tobillo de este pelo. Y me dijo, te tienes que esperar. Entonces tardé 3 semanas en poderme ir, yendo al fisio, en plan como los deportistas, para poderme poner a correr rápidamente y poder montarme en el avión. Y ya nada, ya llegué y llegué en agosto del 2013. Y bueno, pues llegué allí, luego tuve también otro percance, mi padre al final falleció 5 años después, o sea, duró 5 años más del terminal que nos dijeron aquella vez. Y estando yo en México, a mi padre ingresa y me llaman por teléfono y tu padre está ingresado y digo, pero es muy, porque mi padre entraba y salía, tenía una salud muy precaria, siempre la había tenido, Ujú. entraba y salía del hospital cada 2 por 3. Y entonces ahí me dijeron, no, no, María, vente porque esto, o sea, esto es serio. Y entonces me fui al aeropuerto, o sea, cogí mi pasaporte, estaba comiendo, era un sábado, estaba comiendo con un amigo, era lo que llaman allí el Día de Muertos, era el 2 de noviembre.
muy propio mi padre, o sea, también para eso. Puntería, ¿no? Me cogí el pasaporte, es que no hice ni la maleta, me cogí el pasaporte y me fui al aeropuerto, o sea, así, en volada. Porque claro, esto no era Londres y yo ya mi padre me había pasado que se ingresaba y me tenía que ir al de Londres, pero Londres eran 2 horas de vuelo y tú Londres es como el aéreo de Barcelona, tienes aviones cada hora. Y aquí solo tienes vuelos, ahora ya hay más, pero cuando yo estaba allí en 2013, casi todos los vuelos que venían a Europa salían siempre por la tarde-noche, porque hacías el vuelo en la nocturno. Ujú. Entonces, claro, si yo no conseguía montarme en un avión, me tenía que esperar al día siguiente para poder venir. O sea, no había tanta facilidad de montarte en vuelos. Entonces, yo estaba comiendo, eran las 5 de la tarde y cogí a mi amigo y le dije al aeropuerto. Y me puse a recorrerme todos los mostradores del aeropuerto buscando un billete de avión. Entonces, primero me fui a Iberia, que es como o sea, la primera opción que tienes, y estaba el vuelo lleno. Y, y me pusieron en lista de espera y me dijeron, cuando terminemos el check-in, quédate aquí, porque si hay algún no-show, pues te metemos. Había varias personas más en lista de espera como yo, ahí esperando. Y yo dije, joder, nunca había hecho esto y yo no sabía que había tanta gente que se presenta en los aeropuertos sin billete de avión. Y nada, me recorrí varios mostradores, conseguí un vuelo a través de Lufthansa, haciendo escala en Frankfurt y demás. Pero bueno, finalmente conseguí montarme en el avión en Iberia y ahí tuve el que fue mi gran problema, que yo estaba tramitando el visado y yo no podía salir de México. Entonces tuve ahí una discusión con el del mostrador, porque no me querían dejar salir, porque necesitaba un papel, que no me había dado migración, no me daba tiempo ir a migración, y le dije, yo me largo y ya me busco la vida para volver. Y me largué. Y entonces, pues ahí empezaron mis problemas. Yo llegué a España, tuve la suerte de que mi padre todavía no se había fallecido, falleció como a las 5 o 6 horas de llegar yo. Y sí, fue todo, o sea, a ver, yo ahora lo cuento así muy alegremente, pero bueno, también hay terapia de por medio, ¿eh? Pero sí, o sea, es una experiencia que no le deseo a nadie. Yo tengo la suerte de poder decir, mi padre ya estaba en morfina, o sea, yo no pude, me despedí de él de aquella manera, pero sí fue una experiencia bastante heavy, la verdad. Pero bueno, bien, o sea, a ver, pues la vida. Sí, la vida, ¿no? La vida son las cosas que te pasan, cómo te tomas las cosas que te pasan. Pues tuve la suerte de que me pude despedir de él. Ujú. Hay otros que no Sí, tienen sí. esa suerte. Que hay gente que Uso. no. Exacto, que hay gente que no puede vivir eso. Sí, así que nada, pero te voy a hacer la historia. Es que esta historia luego me enrollo mucho siempre. Me quedé aquí atrapada, no me dejaron volver. Recursos Humanos montó un pollo y un lío. Bueno, se lió alguna, la más grande. Y al mes y pico me obligaron a reincorporarme en mi antiguo puesto de trabajo en Madrid. Porque decidieron que ya no me querían contratar en México. Porque para ellos era, si yo volvía y me pillaban en inmigración y me deportaban, pues claro, la mancha era para el banco. O sea, fue una movida ahí, fue una cagada. O sea, la verdad. Y volví a mi puesto de trabajo. Yo había hecho la mudanza con todas mis cosas en México, ¿eh? Te recuerdo que yo me vine sin maletas, con mi pasaporte. No tenía nada, nada. Ya, ya, ya. Nada, ni ropa, ni nada. Y estaba pagando un alquiler allí. Y nada, y de repente entró una persona nueva en recursos humanos, empezaron a moverlo y en enero, mi padre se murió a principios de noviembre, yo volví a México en febrero, que tiene 3 meses en España, Sí. atrapada. Y al final ya conseguí volver y ya inició oficialmente, ¿no? mi etapa mexicana. Porque la verdad que fue muy abrupto todo. Entre el proyecto, vuelvo del proyecto, recursos humanos, el esguince, mi padre, el no sé qué, fue como un ir y venir el 2013 bastante raro. Y ahí ya pues estuve como casi 5 años hasta que me despiden en una reestructuración que hubo interna en México y ahí se terminó mi periplo Santander. Luego ya empieza mi periplo medio emprendedor. Muy bien. Pues ahí entramos ahora, ¿no? A mí, una cosa sobre todo, yo creo que lo más importante de todo lo que has contado, bueno, yo creo que lo más importante de todo lo que has contado es que te pudieras despedir de tu padre, que Sí. eso es una cosa que, bueno, obviamente no es lo mismo que un padre, pero yo, por ejemplo, perdí a mi abuela y a mi abuelo
durante el COVID, a mi abuelo no por el COVID, pero a mi abuela sí. Mi abuelo falleció por otras causas, pero claro, no fue algo como repentino. No hubo despedida ni nada, ¿sabes? A mí me pilló fuera de Málaga, yo estaba entonces por aquel entonces en Málaga, y mi abuela fue COVID total, yo obviamente estaba y podía ir a verla, pero es que no te dejaban, o sea, no te dejaban Ya, es entrar y que tal, y entonces sí, sí. entierro y listo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dicho, no es como que se muera tu padre o tu madre, pero es verdad que una persona como era mi abuela, sobre todo, con ese abuelo que era el marido y mujer, por parte de mi madre, que fallecieron sin poder despedirte de ninguno de los dos y habiendo sido que eran desde los 8 años, yo vivía con ellos hasta los 15 o los 16 porque Pues, claro, persona importante para ti, o sea, sí, sí, o sea, fue como mi madre, en realidad mi abuela, porque yo vivía, literalmente vivía con ella porque ella era la que vivía cerca del colegio. Entonces yo en 3 semanas, mi madre me dejaba allí y yo en 3 semanas vivía en casa de mi abuela y los fines de semana me iba a mi casa, que estaba en un pueblecito fuera de Málaga, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí era mi madre, ¿sabes? Es la que me había criado desde pequeñito. Y no me pude despedir de ella ni de mi abuelo. Entonces, bueno, pues es una experiencia que obviamente no deseo a nadie. Por eso, em, lo dicho, lo más importante que de lo que has contado creo que te pudieras despedir de tu padre. Y lo segundo más importante, que yo creo que esta es la reflexión de toda la historia que has contado, em, que es que la vida, tú lo has dicho, ¿no? La vida son las cosas que pasan mientras haces cosas, ¿no? Mientras tienes un trabajo. Al final, yo creo que de la gente que viene aquí, nadie se acaba quedando con que tú eres un profesional de X, sino que tú eres a la que le pasó que estuvo en México y tuvo todo este jaleo con el tobillo y no sé qué, ¿no? Y la gente se queda con eso, con esa experiencia personal, porque es lo que realmente es la historia que hay detrás de ese hecho, de ese suceso, que es lo bonito. Y de hecho, o sea, estoy recordando ahora porque es muy típica la frase de la vida y tengo una muy buena amiga, Silvia, trabaja en recursos humanos de Iman, directora nacional, em, y tiene, creo que lo tiene tatuado y tiene una luz de neón que es como su frase, que la tiene colgada en el salón de su casa, que pone la vida como la frase esta que acabamos de repetir varias veces de la vida, ¿no? Como, joder, cosas que pasan, ¿no? La vida. Pues, y me resultó muy curioso. Em, Esa etapa emprendedora, María, que terminas ahí tu época de El Lobo de Wall Street. totalmente, y me convierto en cocinera, Bueno, pero te iba a tal decir cual. que, que, Em, que la tiraste bien, porque hacer tortillas y croquetas, o sea, no, eso pero es que siempre, espérate, que vas a siempre flipar, triunfa eso, ¿no? había hecho una croqueta en mi vida. ¿Y cómo se te Y ocurre además no eso? soy nada fan, ¿eh? No soy nada fan de las croquetas. Las tortillas sí. Pues me vino de carambola, ¿eh? Em, yo salgo del Santander, me despiden en la reestructuración y entonces fue un poco abrupta mi salida porque yo tenía que estar fuera el 31 de diciembre porque querían eliminar los headcounts, varios headcounts, para enero del año siguiente. Entonces, claro, se da el caso que yo me vengo de vacaciones a España, entonces me despiden el día antes de venirme de vacaciones a Madrid a pasar las Navidades. O sea, fue un regalo de Reyes muy bonito. Ya ves. Entonces, claro, yo salgo, me vengo y digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, cogí el billete de avión, yo me volví al 2 de enero y dije, a tomar por saco, si a mí no se me ha perdido nada en México, me voy a quedar y entonces me quedé como hasta finales de enero. Y entonces ahí fue cuando yo empecé y dije, ¿qué hago? Me quedo allí, me vengo, me pongo a buscar trabajo aquí. O sea, era una situación que me pilló tan de sopetón, nada más en medio de las vacaciones, que bueno, pues como estás en modo navideño, pues tampoco le das mucho al coco. Y, a ver, México es un país que ofrece muchas, o sea, ofrece muchas oportunidades si te lo curras, o sea, si te buscas la vida, si vas allí a sentarte a que te pasen cosas, pues no, hay que provocarlas. Pero sí es un país que tiene infinitas posibilidades para poder hacer negocios de cualquier cosa. Em, y entonces yo dije, pues me voy a volver a México en vez de quedarme en España, lo voy a intentar de todas las maneras, tanto buscando la posibilidad de emprender. Entonces, yo empecé a darle vueltas a lo de emprender, que es lo que luego me terminé montando después de pandemia, que es lo que hago ahora, que es MDH, que es toda esa parte de monetizar y consultoría, etcétera, y ayudar a otras empresas.
A mí lo de ayudar siempre me ha gustado y se me da bien. Em, pero yo en el mientras seguía buscando trabajo y a mí me encanta montar saraos en mi casa y organizar cenas y mierdas. Entonces yo organizaba cenas y de repente un día puse unas tortillas y me dijo una amiga, dice, tía, deberías de venderlas, te forrarías. Y yo, me dice que sí, que sí. Me dice, ¿tú sabes el tirón que tiene aquí la comida española? Claro, en México todo lo español les gusta, o sea, como que pita un montón. O sea, les encanta todo lo español. Es que eres español y es como que te adoran. Y es verdad. Excepto el día 16 de septiembre, que es el Día de la Independencia, y ahí nos odian, fuera españoles. Pero en general nos tienen muchísimo aprecio. Entonces, todo lo que huele a español, y entonces dije, bueno, pues no sé. Y entonces le empecé a dar vueltas y entonces me acuerdo que al principio me monté y dije, bueno, pues voy a vender tortillas de patatas, imagínate. Ahora me hubiera forrado, porque de hecho ahora hay una que montaron aquí en pandemia, se llaman los de la tortillería. Y luego hay otro que hace solo croquetas. O sea, y entonces me puse, era muy original. Yo con los nombres no he sido nunca muy original. Las tortillas de María. Bueno, Y, y entonces, claro, empecé a hacer lo de las tortillas, me abrí un perfil de Instagram y todo el rollo y dije, esto no se puede quedar, son tortillas, o sea, así no voy a ninguna parte. Digo, voy a montarme en condiciones. Y entonces dije, me empezaron, tía, tienes que meter más cosas, tienes que meter más cosas. Y digo, pues es que yo tampoco es que sea aquí una experta cocinera. Y dije, croquetas. Y entonces digo, voy a montar catering en condiciones. Y entonces ya me cambié el nombre, me puse de nombre La Cuca, tenía unos amigos de México. Cuando yo me fui, yo tenía unos compañeros de piso y me llamaban La Cuca, Cuca, Cookie, Mel Cookie, no sé qué, y dije, bueno, pues La Cuca. Y dice, pues La Cuca, y, y así salió. Y entonces monto el menú, meto un montón de cosas y meto las croquetas. Y yo las croquetas, no había hecho en mi vida una croqueta. Me puse a meterme en internet, viendo vídeos de YouTube. Sí. Y entonces me puse a hacer catas en mi casa de croquetas. Y entonces mi papá ponía, pasaba el día invitando a gente a mi casa a comer croquetas para que me dieran su opinión. Y oye, pues triunfé. O sea, debe de ser que tengo ahí un gen de la cocina que no se me da nada mal. Y empecé a muerte, o sea, entonces ya amplié, y entonces sí hacía de todo, y al principio hacía como comida a domicilio, o sea, en plan encargos para eventos privados. Em, Croquetas, tortillas, gazpachos, salmorejo, empanadas y ensaladilla. Y yo tenía unos menús buenísimos. Me puse a muerte con Canva, a hacer cosas de marketing digital y de diseño, y yo no había hecho en mi vida nada de eso, y pues aprendes como puedes. Y me creé un perfil en Instagram, otro en Facebook, y me puse a repartir me imprimía flyers, entonces cada vez que iba y entregaba, les dejaba un flyer, empecé a hacer como la entrega, me iba y compraba al por mayor las cajitas donde entregar las croquetas, todo súper biodegradable ¿sabes? Que no eran cajas de plástico y tal. Y lo empecé a petar. Porque claro, ese tipo de negocios se mueven por el boca a boca, principalmente. O sea, no se mueve tanto con lo que tú publicas en Instagram, no, es el boca a boca. Es, bueno, boca a boca, es el famoso boca a oreja, pero que tú dices, pero que uno lo ha probado, o yo organizo un evento privado que va gente y que a esa gente le ha gustado, luego eso se organiza en un evento privado y te llaman. Y entonces, claro, al final me vi organizando, que me contrataron para hacer como la recena de un evento de un cumpleaños con 70 personas y haciendo toda la recena de la tarde. Y entonces poniendo ya tablas de quesos, o sea, ya modo catering. Y canapés y no sé qué, y poniendo unas cremas. Y yo dije, pero ahí ¿cómo estabas tú hago sola, yo María? esto? ¿Ahí estabas tú sola? No, tenías a gente. Estaba sola. Estaba Hostia, sola. Entonces, te digo, ese fue mi máster de emprendimiento, ya te digo. porque yo estaba sola, yo cocinaba, yo entregaba con mi coche, ojo, con mi coche en la Ciudad de México, con la extensión, bueno, entregaba solo en una parte, yo sí, o sea, yo vivía en la zona como noroeste y yo entregaba en la zona noroeste de México. O sea, si me pides algo en el sur, no te entrego porque son 20 kilómetros. Pero aún así, zona noroeste, 5 kilómetros, como estuviese lloviendo, igual podía tardar una hora en llegar a hacer la entrega.
O sea, el Ya. tráfico de México es flipante. Pero bueno, y encima lo incluía. Iba ya en el precio, o sea, yo no cobraba por la entrega. Ya. Entonces, claro, me tenías que ver en mi coche con los paquetes ahí en el copiloto, todo para entregar. Era brutal. Entonces yo cocinaba, yo entregaba, yo hacía las cuentas, yo hacía el marketing, yo compraba. Luego tenía un proveedor que para determinadas, por ejemplo, para las croquetas, yo tenía un proveedor, conocía a una persona, tenían una distribuidora de productos españoles y yo les compraba el aceite a ellos, o sea, lo freía todo con aceite de oliva, pero les compraba garrafas al por mayor. Y ellos me vendían el jamón, me vendían jamón ibérico español de calité, porque allí podías comprar el típico jamón de Parma este que, espero que no me esté escuchando ningún italiano, pero el jamón este, el prosciutto, en fin, ¿sabes? Eso no es jamón. Entonces, sí es cierto que utilizaba mucho el material, o sea, producto español. Entonces, yo ya tenía mis proveedores, tenía los sitios donde comprar, porque claro, para hacer croquetas necesitas pues mucha cantidad de cosas. Cuando hacía empanadas, yo hacía mucha empanada de atún, compraba atún español. O sea, atún de Ortiz, o sea, en fin. Y bueno, pues te vas haciendo tus excels de dónde hay que comprar, dónde no. Estaba muy pendiente de si subía o bajaba el precio de la patata, porque claro, me alteraba mucho los precios de los Ya. productos. Entras en un mundo totalmente ajeno. O sea, yo venía de vender productos de inversión, Ya, total. ¿sabes? No tenía nada que ver. Y nadie me enseñó. ¿Y qué dirías cuál dirías que fue tu mayor aprendizaje de esa etapa? Eh, la falta, o sea, a ver, no me arrepiento, pero yo me lancé sin un plan. Yo no hice ningún plan. O sea, yo creo que normalmente la primera vez que emprendes, si no te ayuda nadie, yo creo que casi todo el mundo comete el mismo error, que es tirarte a la piscina. Hay dos errores: o tirarte a la piscina sin tener plan y luego vas subsanando las cagadas que te vas marcando por el camino, o tirarte demasiado tiempo preparando el plan, que es la Ujú. famosa análisis por análisis. Son creo que los dos errores que se cometen cuando se emprende por primera vez. O tenerlo todo muy amarrado, que nunca se puede tener todo muy amarrado, o tirarte a la piscina sin red. Y yo me tiré a la piscina sin red. O sea, yo me tiré y prefiero eso que el amarrarlo demasiado. Luego me pasó lo de amarrarlo demasiado con MDH. Em, porque aprendes a base de golpes. O sea, yo la cagaba, la cagué, tiré producto porque calculaba mal. Nunca hice, al principio no hice una estimación de qué precio tenía que poner. O sea, yo sí me hice una estimación, me calculé mis márgenes, pero tardé meses en hacerme bien ese Excel de los márgenes, de mis costes. Yo no le ponía precio a mi hora y Ya. yo le echaba muchas horas en la cocina. Y esas horas, hora, tiempo, hombre, Ujú. un precio. O sea, yo asumía que lo que yo vendía lo hacían las nubes. Entonces, yo ganaba pasta, pero yo no le estaba poniendo precio a la hora que yo estaba dedicando. O sea, yo cubría los costes, me sacaba un margen, pero no era un mega margen, porque en realidad yo no le estaba poniendo precio a mi tiempo. Entonces, esas cagadas las vas aprendiendo sobre la marcha, porque yo no hice a mí nadie me había enseñado. Entonces, empecé a ver cursos en internet, en el YouTube, no sé qué, lo otro, y ibas leyendo, te vas empapando un poco. Esto fue 2018, todavía no había ese boom que hay ahora de comunidades, no existían las comunidades donde te juntas con gente, pues como en Cybertalks, por ejemplo, yo ahí aprendo muchas cosas. Fíjate, yo llevo ya muchos años emprendiendo y sigo aprendiendo de la gente que emprende. O sea, yo creo que el emprendedor nunca deja de aprender. Ujú. Y para mí creo que esa fue la mayor cagada. ¿Lo volvería a repetir? Sí. No me arrepiento, ¿eh? A lo mejor hubiera tenido un plan. Hubiera contratado gente. Yo intenté contratar gente, pero me ponía muy nerviosa porque tiré mucha comida. O sea, enseñando a gente a hacer croquetas, tiraba kilos de bechamel porque no sabían hacer lo que yo quería que hicieran. Entonces, sobre todo, y eso sí lo he oído mucho, cuando trabajas en temas de comida y temas de hostelería,
es complicado trasladar el conocimiento y que lo hagan exactamente como tú quieres. Decir, que ese know-how sea el como quieres que tú quede esa croqueta o como quieres que quede esa cantidad de ingredientes. Pero bueno, en el mientras tanto yo seguía buscando trabajo, ¿eh? No te vayas tú a pensar que Sí. esto me daba de comer. Y volví al mundo financiero y ahí me contrataron para profesionalizar el equipo de ventas de una boutique de inversiones mexicana pequeña, eran 70 empleados. Y entonces ahí hice como mi primer proyecto, que es un poco lo que hago ahora de consultoría. Vale, eso te iba a Eh, decir porque tú ahora, o sea, lo que tú estás haciendo ahora que tiene que ver con eso, en realidad la formación para un equipo de venta o profesionalizar un equipo de ventas no tenía mucho que ver con el tema de inversiones, ¿no? Que estabas haciendo antes. no, porque yo nací yo es que, a ver, yo en lo que era cuando trabajaba en sector financiero, yo estaba en ventas. Ah, vale. Ah, Sí, o sea, la parte de yo México vengo era lo de del equipo de banca, venta, ¿no? claro, yo vengo de banca, pero dentro de banca yo vengo de desarrollo de negocio y estrategia. Ajá, todo. Entonces, yo en México monté el CRM, Ya, ya, ya. la gestora, de donde estaba yo en el banco. Yo monté el CRM, que era un Excel con tablas dinámicas, porque no nos dieron, o sea, al principio no, pues, de aquella manera. Yo hacía todos los años, junto con mi jefe, aparte, hacíamos todo el business plan de toda la estrategia de captación, eh, inteligencia de mercado, Cuando dice María, etcétera. cuando dice inteligencia de mercado, ¿a qué te refieres? Que lo has mencionado ya un par de veces y no sé qué es esto. Inteligencia de mercado es toda esa parte de investigación de lo que, o sea, investigar qué está ocurriendo a tu alrededor Ajá, vale. para, con esa información, hacer tu go to market, Ah, vale. básicamente. Entonces, tú eso tienes que estar, tú no puedes hacerlo una vez y obviarlo para siempre, o sea, siempre tienes que estar pendiente de qué es lo que ocurre en el mercado, porque en base a lo que va ocurriendo en el mercado hay que ir adaptando las estrategias. Vale, vale. Em, Se hacía mucho y también inteligencia de mercado es qué ocurre en el mercado y también qué está haciendo la competencia. Es muy Ujú. importante saber qué va haciendo la competencia para ver si te estás quedando atrás, si están innovando en algo que tú no estás viendo. O sea, es todo ese conocimiento, es como investigación de mercados, pero bueno, lo llaman Sí. inteligencia de mercado un poco, sí, es market intelligence, lo llaman en inglés, sí. Vale, y esto, mira que justo antes de que demos el salto a esa última etapa, que creo que ya te vas a meter ahí, em, me interesa concretamente preguntarte, ahora que estamos viendo esto de la inteligencia de mercado, ¿es realmente importante estudiar a la competencia? Porque yo he Total. leído y he visto en muchas ocasiones que es muy importante no preocuparte por la competencia en el sentido de no tener que fijarte ni invertir tiempo ni perder tiempo en lo que ellos están haciendo, sino tener tú la autonomía de desarrollar tú tus propias medidas, entregar tú tu producto o tu servicio sin fijarte en lo que están haciendo la competencia, porque eso puede hacer que tú vayas sesgado y que inviertas tiempo en liarte con cosas que no tienen nada que ver con entregar valor a tu cliente, ¿sabes? Te pregunto. A ver, es que es un melón muy grande, ¿eh? Opinión personal, sí, ¿no? O sea, esto es como los gallegos, depende, ¿no? A ver, cuando tú inicias un proyecto, yo creo que sí que es importante eh, conocer con quién vas a competir. Porque por mucho que tú lo hagas muy bien y tú, ahí creo que es muy importante eh, fijarte en el valor que tú entregas, es decir, ser excelente, es buscar la excelencia en lo que tú haces, ¿no? En lo que uno quiere entregar. Y eso solo depende de ti, no depende de lo que hagan los demás. Es decir, si yo entrego consultoría y ayudo a empresas a crecer, yo me tengo que fijar en la excelencia en lo que yo hago, ¿vale? Que cómo lo hago yo. Pero sí me tengo que fijar un poco en qué hacen los demás. Uno, porque creo que muchas veces hay muchas oportunidades de mercado, no los famosos océanos azules, que no es un océano azul, pero oportunidades de ir a cosas donde los demás no están viendo y tú a lo mejor tienes esa visión que la competencia no está teniendo, ¿no? Para entrar en un nicho
o en un mercado o en un área dentro de a lo que te dediques. O sea, por ejemplo, en tu caso, con el tema de las humedades, a lo mejor hay empresas de tu competencia que no hacen exactamente lo mismo que tú haces. Para ti eso es un valor añadido. Es una ventaja competitiva frente a ellos. Y entonces a lo mejor a ti te interesa explotar eso que ellos no tienen, porque es el valor añadido que tú también vas a poder, em, a poder dar sobre lo que ellos dan. No sé, o sea, una cosa es, o sea, yo creo que hay que fijarse en uno mismo, pero nunca hay que perder de vista. O sea, siempre tienes que tener en el retrovisor lo que está ocurriendo fuera. Porque si de repente hay empresas más grandes que tú que por alguna razón dejan de ofrecer un producto y lo empiezan a quitar, a lo mejor ellos que son tan grandes tienen una visión que a ti todavía no te ha llegado porque eres pequeño y el mercado todavía no ha adoptado esa visión que tienen ellos. Entonces, yo creo que nunca hay que perder de vista lo que está ocurriendo fuera. Sí tienes razón que tenemos que buscar la excelencia en lo que hacemos, es decir, ser los mejores en lo que nosotros ofrecemos sin pensar en pisar al de al lado. Creo que el tener competencia es bueno porque hace que tú quieras ser mejor en lo que tú haces sin ¿cómo decirlo? Sin pisar al de al lado, es decir, sin minusvalorar lo que puede hacer tu competencia. O sea, perfectamente puede haber dos empresas haciendo lo mismo y que se complementen porque tú das un valor añadido para un nicho de mercado y ellos para otro, haciendo exactamente lo mismo. Imagínate, tú vas a empresas grandes y el otro va a empresas pequeñas. Tú vas a problemas que se pueden solventar con un equipo de 3 4 personas y ellos hacen cosas que necesitas equipos de 50 y tú no tienes esa capacidad y el precio que ellos cobran a donde tú vas. O sea, creo que es importante, saber lo que ocurre fuera, porque te ayuda a diseñar mejor tu propuesta de valor y te ayuda a querer ser mejor. Sí, sí, Es mi no. opinión, ha- ¿eh? ha- Hay, o sea, entiendo que es como todo, no hay cosas buenas y cosas malas, sino que hay cosas de las que tienes que sacar las cosas que a ti te interesan, cosas buenas, y en las cosas malas no te tienes que fijar y ya está, ¿no? No tienes que perder tiempo con eso. Y sí es cierto que el obsesionarte con la competencia es malo, es muy malo. Es muy malo, porque al final lo que terminas haciendo es copiarles Sí, sí, a no, ellos. eso, Sí, eso, eso querer sí ser que, como el de eso al sí que lo lado, tengo pero clarísimo. mejor. Ya, Y ya, eso ya. no se puede. No puedes querer ser como el de al lado mejor. Tú tienes que querer ser como tú eres. Entonces, por eso digo, buscar la excelencia en lo que uno cree que es bueno, sin perder de vista lo que ocurre fuera. Es decir, siempre tienes que tener un espejo retrovisor de lo que ocurre fuera en la competencia y de lo que ocurre en el mercado. En el mercado me refiero a regulaciones, avances tecnológicos, innovación, em, todas las cosas que van ocurriendo, hay que tenerlas en cuenta porque si hay innovaciones que tú puedes incorporar en tu negocio, tienes que estar pendiente de ellas, porque si no, te quedas atrás. Total. Sí, sí, eso yo creo que la mejor señal, y tú que has trabajado en venta, es estar en contacto con el cliente, ¿no? O sea, estar ahí cerca del mercado y realmente tener respuestas de eso. Y eso es lo que te añade, o eso es lo que te da la información de qué es lo que el cliente va necesitando y hacerte las preguntas de por qué me está pidiendo esto o por qué me está preguntando estas cosas, ¿no? Yo creo que eso es súper valioso. Pero tú empiezas entonces a hacer esa, mientras estabas buscando trabajo, mientras hacías tus pinitos con las tortillas, ibas buscando trabajo y te salió esto, ¿no? De hacer Me salió una esto. consultoría de venta, una formación de ventas para un... Bueno, no es una consultoría, o sea, yo era empleada, me contratan de Ajá, directora ah, vale. comercial, pero me contratan para estructurar todo, o sea, meter proceso, contratar un CRM, había un equipo como de soporte al cliente que dependía de operaciones, sacarlo de ahí y hacer un plan de captación y un plan de marketing, organización de eventos, porque en el mundo B2B, de la parte de inversiones sí se mueve mucho el tema del face to face. Ujú. Ojo, prepandemia, que estamos hablando, esto es Ya, ya, antes de la ya. pandemia. Y entonces en ese devenir, en ese proyecto, pues yo me vengo a una boda el 6 de marzo del 2020 a Madrid. La boda se celebraba el 14 de marzo, que nunca se celebró porque el 14 de marzo declararon el estado de alarma y me quedé aquí atrapada. Hostia. Entonces me quedé atrapada 4 meses porque cancelaron los vuelos y hasta 4 meses después no pude volver. Y entonces yo trabajé en remoto, lo que pasa que, claro, ahí sí hubo porque claro, yo hacía ventas. En una situación como la que estábamos, yo no vendía ni un colín.
porque Ya, mis interlocutores en aquel momento eran directores financieros. Yo donde trabajaba, siempre he hecho venta corporativa, trabajaba y vendía a directores financieros y CEOs. Entonces, claro, imagínate, en una situación de pandemia como la que estábamos, de confinamiento, al director financiero le importaba un pimiento sus inversiones de la empresa y el plan de pensiones de los empleados, ¿no? O sea, tenía problemas mucho más grandes que atenderme a mí. ya ves. Entonces, ahí yo, bueno, y temas de cambio de escala de prioridades, etcétera, y decidí volverme. Entonces yo ahí me volví, regresé, liquidé todo, cerré mis cuentas, cerré mi casa, vendí mi coche, bla, 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 y me volví para España en junio del 20. Y ahí es en realidad, o sea, tuve ahí un periodo de reinvención, de me muevo para acá, me fui al mundo fintech y todo eso que he contado antes, pero realmente mi fase emprendedora oficial, oficial, no empieza hasta que oficialmente monto MDH, que es en 2023. O sea, yo llevo 3 años con MDH. Ese tiempo previo es un tiempo de, como digo yo, de ajuste a la post-pandemia, readaptarte a Madrid después de 8 años, que no es fácil, y readaptarte a Madrid después de 8 años y después de una pandemia es menos fácil aún todavía. Em, Me reinvento y todo aquel rollo y al final dije, si yo lo que quiero es emprender, que era lo que yo quería haber hecho, que fue cuando hice jugar a las cocinitas, como digo yo, cuando monté la cuca, pero bien. Y entonces me lanzo a montar MDH. Y ahí Aquí- sí hago el business plan y toda la película esta. Y aquí entras en lo que decías antes, ¿no? Que, bueno, antes comentabas que ya no te voy a hacer la pregunta porque lo has compartido, cuál ha sido tu mayor cagada emprendiendo, ¿no? El tardar mucho en tener esas estructuras de costes controlados y tener ese plan. Pero aquí entras en todo lo contrario, ¿no? Te Entro en paralizas el mucho al bucle, hacer el plan, ¿no? Ok. en el bucle. Y luego hay un error que comete todo el mundo. Bueno, todo el mundo no vamos a generalizar. Pero me consta que mucha gente lo comete y es enrocarte en el posicionamiento. Y lo primero que tienes que hacer es salir a testar. O sea, el famoso MVP que llaman, da igual lo que hagas, porque la gente relaciona mucho el tema del MVP. Yo ahora mentorizo mucho emprendedores y startups en fases incipientes y se enrocan mucho también en el no, porque tengo que tener la web y el no sé qué. Vete a la calle, que a lo mejor te montas una web de puta madre y luego llegas a la calle y nadie quiere lo que tú tienes. Entonces, primero vete a la calle a preguntar. Entonces, hay que salir a vender, 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 vender desde el minuto uno. O sea, tienes que tener una idea de negocio y ver si tu idea de negocio es rentable para ti. Y tiene, o sea, y buscar un pricing. Pero luego, cuando ya tengas ese MVP, lo primero que hay que hacer es salir a la calle. ¿Qué web ni qué leches? Te haces una landing de porquería y luego ya irás viendo. Yo me pasó un poco eso. Me enroqué mucho en que la web, que el no web, y al final dije, fuera. Y entonces yo hice un curso de temas de emprendimiento y ahí fue cuando me dijeron a la calle. Y entonces paré estaba en el bucle ese del el parálisis por análisis y empecé a buscar clientes. Y entonces, porque mis primeros clientes, que hay otra cagada que también cometí, que se comete mucho, es empezar a bajarte el precio para poder cerrar cosas. Entonces, si tú te bajas el precio y no te das el valor, luego volver a darte el valor es muy complicado, porque te posicionas en precio de mierda y entonces te llegan clientes de mierda. Total. Entonces, ese es otro error que cometí un poco al principio, lo supe subsanar rápido, pero, pero creo que también es muy importante el tema del precio. O sea, si te bajas mucho los pantalones, luego volver a subírtelos es muy complicado. Es difícil, sí, sí. Pues mira, fíjate, el tema de lo de la web, ¿no? El plan y liarte mucho con esto, yo creo que pasa mucho por... Yo he estudiado mucho, ¿vale? Yo he estudiado una carrera, tengo varios másteres y demás, y creo que pasa mucho porque cuando estás estudiando solo lees teoría, ¿no? Entonces, hay una analogía que a mí me gusta compartir que es, tú imagínate un molino antiguo de estos de los que se movía por la acción del río, ¿no? El molino, al final tú lo que quieres, tu producto es un buen grano, ¿no? O sea, que esté bien molido y demás. Pero muchas veces pensamos en que para que eso pase tenemos que tener un buen molino, pero nos olvidamos de que el río es lo que hace que el molino se mueva. Entonces, a mí me gusta asemejar con esa analogía las ventas,
porque si las ventas están paradas, si el río está parado, el molino no va a funcionar. Entonces puedes tener el mejor molino del mundo que no te va a servir para nada. Entonces es mejor que tengas un molino chusquero y que el río se esté moviendo, que en este caso tú no puedes mover el río porque depende de la naturaleza, pero sí que puedes mover tu proceso de ventas y puedes mejorarlo de alguna forma. Entiendo que ahí también es donde entra más la parte de esa consultoría, ¿no? Ese desarrollo de negocio que tú haces, ahí es donde más duro le pegas, ¿no? A ver, sobre todo, a ver, yo me centro mucho en, pues yo, aunque vengo del mundo de las ventas, yo no hago ventas, o sea, por ejemplo, yo tengo un cliente ahora que estoy como de dirección comercial fraccional, o sea, externa, pero yo no vendo por ellos, yo simplemente organizo, estructuro, Sí. que vendan otros. Yo he vendido mucho en frío y a mí no me gusta. O sea, soy muy buena en la relación, pero no en el. Entonces, no me considero una experta vendiendo, entonces yo no te enseño, yo no hago, no soy una crack como el MUE, ¿sabes? Ajá. Em, Me centro más, que es donde yo tengo mi valor, en esa parte de estructurar proceso. Entonces, estructurar proceso y estrategia, porque yo tengo una visión estratégica bastante, o sea, no es tampoco lo voy a decir yo, pero queda un poco feo, ¿no? Pero creo que soy bastante buena porque no sé si es por el expertise que tengo a nivel internacional, que he tratado con circunstancias y situaciones bastante variopintas a lo largo de mi vida. He trabajado y vivido en mercados muy dispares, porque no es lo mismo trabajar en el mundo anglosajón que en el mundo latino, te lo puedo asegurar, a todos los niveles, bueno y malo, los dos lados. Y luego sectores, los que quieras, porque yo he vendido a todos los sectores. O sea, yo he tocado sector automotriz, industria, energía, hostelería, finanzas, o sea, lo que tú quieras. Name it. He tratado con algún tipo de empresa de ese estilo. Y eso te abre mucho porque tienes que conocer mucho y porque además esa parte de investigación de mercado te da esa visión estratégica. Ya. El saber conocer los mercados, primero te da conocimiento de lo que ocurre en otros sitios y hay que saber hilar cosas, esto con esto y ver cómo encaja y buscar, saber ver oportunidades en cosas que van surgiendo. Entonces, eso se me da muy bien. Y entonces creo que hay muchas empresas, sobre todo yo me dijo mucha pyme, pero hay muchas pymes que te sorprendería el cómo facturan todo lo que facturan sin tener las estructuras que tienen. O sea, Mm. a mí me sorprende empresas que no tienen ningún tipo de estructura, tienen 300 Excels, todo mal puesto, además no tienen ningún tipo de backup de que pierden los Excels y les van a empezar a tomar por culo, pero nunca les ha pasado. O sea, en fin, que yo ahí ya no entro porque ya no son temas míos, es más tema de tecnológico, de stack tecnológico. Pero en cuanto a tema de desarrollo de negocio, son empresas que sobreviven, pero que si tuviesen una mínima estructura de crecimiento para crecer, estarían a lo mejor doblando su facturación y no lo saben. Luego están las que sí quieren crecer y son conscientes de que tienen que ordenar todo lo que tienen dentro, porque para poder crecer, pues no vale con salir a la calle, contratarte 3 vendedores y ponerte a vender a diestro y siniestro, pues si tú lo que vendes es producto y no tienes stock suficiente que soporte mayores ventas, estás jodido. Entonces, te pongo el ejemplo de si vendes producto. Si vendes servicio, pues es un poco parecido. Tienes que calcular el tiempo que tienes para poder ejecutar todo lo que te llega. O contratas gente, pero si tú contratas gente y te suben los costes y no generas un margen suficiente, se te reduce. O sea, en fin, son cosas que la gente no mira. Entonces, van un poco ahí, ala, va a facturar más, vamos a ponernos a vender, vamos a pagar una campaña de no sé qué para ver si captamos. Sí, pero esto está muy bien, pero si tú no tienes una base que soporte esa captación nueva, eh, es lo que se llama morir de éxito. Totalmente. Entonces, es un poco lo que hago ahora, que es un poco sumar todo el expertise que tengo de mis años de experiencia laboral en los distintos países que he estado y que me he tirado muchos años haciendo estrategias y desarrollo, investigación de mercados, etcétera, emprendimientos varios, porque además de la cuca, yo luego he hecho mis pinitos en otras cosas que nunca llegaron a fructificar, pero ideas de negocio te puedo contar lo que quieras, o sea, hasta importación de ropa de bebé en México. Sí, sí.
Y aquí hice también temas de importación de comida mexicana, o sea, en fin, que cagadas Te has sí las hay, movido. me he te- movido. y te has movido. ¿Y cuál es tu visión a largo plazo de lo que quieres hacer emprendiendo o a nivel personal? Pues mira, te he contado por encima lo de Finanzas Lab, que no vamos a entrar porque nos quedamos sin Tiene, tiempo, tiene para otro episodio. pero da para otro episodio. A ver, Finanzas Lab, de momento hacemos talleres presenciales, pero por ejemplo a mí es como mi negocio con propósito, porque sí tiene un propósito de impacto social. Me encantaría que sea un negocio de ingreso recurrente, producto pregrabado, etcétera, vía le doy a un botón y te genera ese ingreso recurrente y dedicarte a amplificar un poco el mensaje en charlas a gran escala. Entonces, que ese negocio me genere ingresos para que yo me pueda dedicar también a seguir haciendo consultoría y crecer la parte de consultoría, porque creo que hay muchas pymes que merecen su hueco en el mercado y que por desconocimiento y por no tener acceso a herramientas se van a quedar fuera. Y Ya. España es un país de pymes, aunque no lo queramos decir, es la realidad. Y hay muchas startups, lo que tú quieras, pero la pyme es lo que sostiene el crecimiento y el PIB. Entonces, a mí me da mucha pena que hay empresas que son súper potentes, pero que necesitan ayuda porque no saben ver el potencial que tienen. Entonces, me gustaría enfocarme en eso y que MDH pues crezca como empresa de consultoría dedicada a eso. O sea, así, burdamente te diría, sí, quiero ser empresaria. Empresaria con empleados y tener, yo tengo ya una metodología implementada se llama MDH, propia como el nombre, pero sí quiero, o sea, sí quiero perpetuar eso. O sea, y creo que ayudar a que otras empresas crezcan, y es como cuando te escribe un mentorizado, el otro día me escribió una empresa que mentoricé dándome las gracias porque habían hecho no sé qué y habían cerrado no sé qué. O sea, esas cosas dan satisfacción, ayudar a otros de una u otra manera. Sí, sí, al Entonces, final todo eso que te hace ayudar te ayuda a que te sientas útil y que sientas que estás contribuyendo es genial. A mí hay una cosa que, o sea, yo lo he repetido muchas veces, ¿no? Yo quiero ganar mucho dinero y quiero tener mucha riqueza, aparte de para ayudar a toda la gente de mi entorno, porque uno de mis propósitos de la vida, de esas cosas que tienes que tachar, ¿no? Hay gente que dice saltar en paracaídas, para mí eso es una estupidez que puedes hacer en cualquier momento con 100 euros, que te costará eso, o 200 o 500, no sé. Pero para mí es un propósito que quiero hacer y que conseguiré, que es montar alguna escuela o contribuir de manera educativa en algún país subdesarrollado que realmente lo necesite, ¿sabes? Tipo, yo qué sé, te vas a cualquier país de África, cualquier región de África, niños allí que no tengan posibilidad de nada, de educarse ni nada, porque para mí la educación ha sido y ha significado mucho en mi vida es vital. y sin enrocarte en la educación, como hemos hablado sobre el tema de la analogía del molino, sabiendo eso, que yo creo que la educación comprende no solo la teoría, sino también la práctica, que eso es súper importante. Comprendiendo eso, uno de mis propósitos de vida es hacer eso, montar una escuela o poder dar algo de educación o proveer de alguna forma con algo, con algún proyecto educativo en un país subdesarrollado. Pues llámame, bueno, yo tengo pendiente, Nada, nada. yo, yo tengo pendiente hacer un viaje que dejé pendiente cuando me cambié de trabajo en Londres a la India de voluntariado. Y a mí me toca mucho. Y de hecho, te digo, lo de Finanzas Lab es el proyecto con propósito. Yo siempre digo, si fuera rica, yo haría esto gratis. Pero no soy rica y hay que comer, entonces pues hay que cobrarlo. Entonces se lo cobramos a las empresas y luego pues hacemos muchas charlas gratis de pro bono porque a mí me parece que es vital. Hay cosas que no deberían o sea, que debería de tener todo el mundo acceso. Y por ejemplo, en la parte esta financiera, gente vulnerable, que son realmente los que necesitan esa educación financiera, hablo del caso de lo que yo hago, ¿eh? Asociaciones de personas vulnerables, mujeres vulnerables, etcétera, pues es gente que son los que tienen más problemas financieros de llegar a fin de mes, y nadie les ha enseñado. Y eso debería de ser acceso gratis.
Pero bueno, hay que comer. Total, total. Vale, pues María, llevamos 1 hora y cuarto charlando. Si te parece, para ir cerrando, si dejas Cerramos. una Es que ya reflexión. yo, no sé si te has dado cuenta, pero No, mi no, no, pero está perfecto. Esto normalmente es lo que duran las charlitas, 1 hora y cuarto, 1 hora y media. Si quieres, para finalizar, igual que al principio te presenta mientras voy a por el café, em, cuéntanos o déjanos una reflexión final, algo, alguna idea con la que quieras compartir o con la que quieras que se vaya la gente. Jo, pues mira, habiendo tocado los dos mundos de emprender y corporativo, y en las distintas etapas que he tenido, yo diría que nunca es tarde para hacer lo que sea que uno quiere hacer. Simplemente hay que hacerlo. Y da igual, o sea, hay que equivocarse. Yo creo que soy de la teoría de que hay que cometer errores y creo que los errores son parte de la vida. Y vuelvo a la frase que hemos comentado antes, pero es verdad, no son las cosas que te pasan, sino cómo actúas ante ellas. Y como el podcast se llama 10.000 cagadas, creo que para llegar lejos hay que cagarla. El que no la caga nunca es que nunca lo ha intentado. Ujú. Esa es mi Eso teoría. es, Y eso ese es el es. mensaje que yo creo que dejo, que para la gente que se sienta desanimada porque ha intentado emprender y la ha cagado, que no se desanime porque es un aprendizaje. Y si quieres volver al mundo corporativo o te quieres quedar en el mundo corporativo, tampoco es una cagada, porque igual que emprender o trabajar por cuenta ajena, son dos opciones eh, totalmente defendibles, loables de lo que cada uno quiera hacer. Es decir, es igual de válido ser trabajador por cuenta ajena y querer tener estabilidad todos los meses que querer vivir en la incertidumbre, que es lo que te da el emprendimiento. Total, total. Sí, Eh, hay como cierta adicción a los que nos gusta emprender a esa incertidumbre y yo creo que sobre todo no es tanto a la incertidumbre, porque eso es algo malo, sino a la satisfacción que te da cuando aprendes algo que te hace superar esa incertidumbre. sí, pero fíjate, te diría que no estoy tan de acuerdo, porque creo que la incertidumbre es lo que le da el gusanillo a emprender. Ujú. El no saber, Sí, sí, totalmente. Si tiene, o sea, ese es el componente que le añade el sabor, ¿no? Al emprendimiento. Por eso te digo que creo que igual que el yin y el yang, ¿no? O sea, el aprendizaje es hombre, la parte sí, buena sí, y la incertidumbre es la parte mala. la Pues parte mala. ese yin y yang es en su conjunto lo que hace que sea adictivo este emprendimiento. Sí. Vale, pues María, muchas gracias por la reflexión, muchas gracias también por compartir muchas cosas personales que has compartido, que siempre me gusta agradecerlo, que te hayas abierto, que nos hayas compartido tu experiencia, tus conocimientos aquí. Gracias por este ratito, espero que también lo hayas pasado bien y Me ha voy a encantado. cortar ahora la grabación y nos quedamos comentando, ¿vale? Venga, Y a gracias a los que ti, ¿eh? están... Nada, nada, María. Y nada, los que estáis ahí escuchando al otro lado, gracias por haber escuchado y nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Adiós.